Gracias al señor ministro Juan Fernando Cristo. Invito a participar al señor ministro de Justicia, al doctor Jesse Reyes. Buenos días, muchas gracias, honorables magistrados, por esta invitación a tomar parte en este debate sobre un tema tan trascendental. Yo quiero centrar mi intervención en las preguntas que la Corte Constitucional ha formulado respecto de este tema. La primera es precisamente cuál es el alcance y las características del vínculo contractual de las parejas del mismo sexo, mencionado en el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia C-577 de 2011. Y para responderla yo quiero remitirme a los puntos que fueron fijados en esa decisión por la Corte Constitucional. El primero, aceptando que el artículo 42 de la Constitución, en concordancia con el quinto, no consagra una estructura familiar específica. Y voy a leer textualmente una parte de esa decisión donde dice: si bien esta alianza entre los convivientes se predica de la pareja heterosexual vinculada por el matrimonio o por la unión marital de hecho, la Corte considera que no existen razones jurídicamente atendibles para sostener que entre los miembros de la pareja homosexual no cabe predicar el afecto, el respeto y la solidaridad que inspiran su proyecto de vida en común, con vocación de permanencia, o que esas condiciones personales solo merecen protección cuando se profesan entre heterosexuales, mas no cuando se trata de parejas del mismo sexo. Este es importante porque lo que la Corte Constitucional ha dicho, entonces, es que la conformación de una familia en términos estrictamente jurídicos depende de la existencia de un proyecto de vida en común, con vocación de permanencia, basado en el afecto, el respeto y la solidaridad. Y esas características que conforman el concepto de familia no son exclusivas de las parejas heterosexuales. La Corte dijo también en esa decisión que cuando una pareja formaliza ese vínculo que ya se ha descrito ante una autoridad civil, surge un contrato que es el contrato de matrimonio. Pero también existe la posibilidad de que no haya esa formalización. Y en ese caso, tanto la doctrina como la jurisprudencia han reconocido, y la ley por supuesto, la existencia de una unión marital de hecho. Son entonces dos formas de reconocer esas uniones. Ambas implican derechos y obligaciones, pero tienen una diferencia en cuanto a la formalización. Y las parejas disponen de una libertad absoluta para escoger si formalizan su relación a través del contrato matrimonial o mantienen una unión marital de hecho. Sin embargo, como el artículo 113 del Código Civil define el matrimonio como un contrato solemne entre un hombre y una mujer, se cierra la posibilidad de que las parejas del mismo sexo puedan hacer esa escogencia entre el contrato matrimonial y la unión marital de hecho. Esa fue la razón por la que la Corte Constitucional señaló que hacía falta en el ordenamiento una institución contractual distinta de la unión de hecho, que le permita a las parejas homosexuales realizar esa escogencia entre formalizar su relación a través de un matrimonio o mantenerlo en el estado de una unión marital de hecho. Y aquí es muy importante señalar que aun cuando de ambas instituciones se desprenden derechos y obligaciones, la Corte también ha sido clara al manifestar que es mucho mayor el grado de formalización y de protección jurídica que se deriva del contrato matrimonial que el que se deriva de las uniones maritales de hecho. Y precisamente la circunstancia de que haya una diferencia en cuanto al grado de formalización y al grado de protección deriva
en un déficit de protección para las parejas homosexuales si se les priva de la posibilidad de escoger ellas libremente entre formalizar su relación a través de un matrimonio o mantenerse en el estado de unión marital, de hecho. Y por eso la Corte Constitucional exhortó al Congreso de la República para que en un plazo que no debía superar el 20 de junio del 2013, creara un mecanismo que permitiera llenar ese déficit o subsanar ese déficit de protección frente a las parejas heterosexuales. Y le pidió entonces crear un vínculo contractual que les permitiera constituir una familia de acuerdo con los alcances que podían ser jurídicamente atribuidos a ese tipo de unión. El Congreso ha intentado 6 veces legislar sobre la materia, pero hasta el momento ninguna ley ha sido aprobada que subsane ese déficit. Entonces, en cuanto a las características de ese vínculo que debería existir, el Ministerio de Justicia y del Derecho considera que se debe aplicar analógicamente la regulación existente hoy en día para las parejas heterosexuales, es decir, el concepto de matrimonio. Las razones son las siguientes. La primera, que cualquier distinción que se hiciera o que se pretenda hacer entre parejas homosexuales y heterosexuales debería superar un test de igualdad en estricto sentido, que a nuestro juicio no se superaría, porque no existe ninguna característica que justifique diferenciar el contrato de matrimonio de las parejas heterosexuales de un contrato diverso que solo fuera aplicable a parejas del mismo sexo. Una segunda razón es que no hay ninguna disposición legal que impida esta asimilación. Lo que en el fondo dice el artículo 42 de la Constitución Política es que no se le puede negar el derecho al matrimonio a las parejas heterosexuales, pero no prohíbe que esa institución sea aplicable a parejas homosexuales. Una tercera razón es que una interpretación contraria a la aplicación analógica de la figura del matrimonio podría generar situaciones en las que no sería posible superar ese déficit de protección del que ya habló la Corte Constitucional. Y finalmente, una cuarta razón tiene que ver con las consecuencias del vínculo que se escoja aplicar a las parejas homosexuales, porque ese vínculo debería tener repercusiones en el registro civil, y si uno revisa el Decreto Ley 1260 de 1970, encuentra que, por ejemplo, en el artículo 5, todas las referencias que hay al estado civil de las personas están directamente aludiendo a la figura del matrimonio. Luego, una pareja homosexual que no contraiga matrimonio queda por fuera de esta regulación del registro civil. Hay otras normas, aparte del artículo 5 que mencioné en ese mismo estatuto. Por ejemplo, el artículo 8 señala cuáles son los elementos que componen el registro del estado civil y se refiere específicamente a matrimonio. El artículo 12 describe la forma en que se debe llevar el registro de matrimonio. El artículo 14 señala la forma en que deben ser conservados los folios del registro de matrimonio. Y el 22 indica dónde deben ser inscritos los hechos, actos y providencias judiciales o administrativas relacionadas con el matrimonio y sus efectos personales y patrimoniales. Entonces, la única forma de que ese vínculo entre parejas homosexuales pueda tener una repercusión legítima dentro del registro civil es recurriendo a la aplicación analógica de la figura del matrimonio, porque, insisto, a esa figura se refieren estas normas que he mencionado del Decreto Ley 1260 de 1970. La segunda pregunta que formula la Corte Constitucional es si tienen los miembros de una pareja del mismo sexo el derecho a contraer un matrimonio civil. La respuesta para el Ministerio de Justicia es que los miembros de una pareja del mismo sexo sí tienen derecho a contraer matrimonio civil. Las razones serían una síntesis de lo que acabo de exponer. La primera es que una interpretación contraria podría generar espacios donde se reproduzcan esos déficits de protección que ya señaló la Corte en la sentencia C-577 de 2011. La segunda, que si ante la inexistencia de una ley que regule la materia se pretendiera hacer una distinción entre el matrimonio homosexual y el matrimonio heterosexual, esa diferenciación no superaría un test de igualdad, porque, insisto, no hay razones válidas para hacer semejante diferenciación.
Y finalmente, un tercer argumento, si ese vínculo contractual, que de acuerdo con la Corte Constitucional debe regir las uniones formales entre parejas homosexuales, debe brindarle la misma protección que tienen las parejas heterosexuales, no existe ninguna razón válida para otorgarle una denominación distinta de la que se le aplica a las parejas heterosexuales. La tercera pregunta que formula la Corte Constitucional es si es competente la Corte Constitucional para decidir si las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio o si esta es una competencia del Congreso de la República. En principio es, por supuesto, una competencia del Congreso de la República, así lo reconoció la propia Corte Constitucional en la sentencia ya mencionada, la 577 de 2011, y por eso en esa decisión la Corte no solo reconoció el derecho que tenían las parejas heterosexuales a constituir una familia con un régimen legal que les ofreciera la misma protección que se le brinda hoy en día a las heterosexuales, sino que encargó al Congreso ocuparse de esa iniciativa, diciendo que no hay lugar a que en esa sentencia la Corte procediera a diseñar esa figura y fijarle su alcance. Por eso se recurre a la figura del exhorto al Congreso. ¿Por qué, si está claro que el Congreso de la República hasta el momento no ha cumplido con ese exhorto que se le hizo, por qué la Corte Constitucional sería competente para hacerlo? A juicio del Ministerio de Justicia, porque estamos frente a la figura de una omisión, es una omisión legislativa que es posterior a la emisión de la sentencia de la Corte Constitucional. Esa omisión adquiere relevancia frente a la acción o a las acciones de tutela que se deciden acá, porque se analiza precisamente la posibilidad de vulneración de derechos fundamentales. Es verdad que en principio esa figura de la omisión legislativa es propia del juicio de constitucionalidad, pero la propia Corte Constitucional ha reconocido ya en varias oportunidades que es una figura perfectamente aplicable en trámites de tutela. Hay una omisión legislativa relativa, según la propia Corte Constitucional, cuando el Parlamento regula una materia, pero no lo hace de manera integral, como quiera que no cobija a todos los destinatarios que deberían quedar incluidos en la regulación o porque deja de regular algún supuesto que en atención a los contenidos superiores del ordenamiento tendría que formar parte de la disciplina legal de la materia. Y eso es lo que ha ocurrido en este caso. Hay un déficit legislativo que configura una omisión. La Corte ha diseñado un examen para verificar cuándo se da esa omisión, y voy a hacer una rápida referencia a los requisitos que exige la Corte Constitucional para hablar de una omisión que justificaría que la Corte Constitucional resolviera el tema. El primer requisito es que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo. En este caso la norma es clara, es el artículo 113 del Código Civil que define la institución jurídica del matrimonio. La segunda condición es que esa norma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que por ser asimilables tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que de acuerdo con la Constitución resulta esencial para armonizar el texto legal de los mandatos de la Carta. Aquí han quedado por fuera de ese artículo 113 las parejas homosexuales, lo que violaría el principio de igualdad y constituiría un acto discriminatorio. El tercer punto o requisito es que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente. No hay ningún argumento para excluir a las parejas homosexuales de acudir a la figura del matrimonio. El cuarto, que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma. La propia Corte Constitucional ha dicho que hay un déficit de protección respecto de ellos. Y el quinto y último requisito, que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador.
En este caso concreto, la sentencia C-577 de 2011 le dio una interpretación al artículo 42 de la Constitución Política que se constituye en una obligación para el legislador. Recordemos que la Corte Constitucional ha dicho que entre la Constitución y la Corte Constitucional, cuando ésta interpreta aquella, no puede interponerse ni una hoja de papel, luego existe un deber de legislar en ese sentido. Por consiguiente, estando cumplidos los requisitos de la omisión legislativa relativa, el Ministerio de Justicia y del Derecho considera que corresponde a la Corte Constitucional subsanar ese déficit y por consiguiente pronunciarse sobre la aplicación de la institución del matrimonio de las parejas homosexuales mientras el Congreso legisla sobre el particular. Muchas gracias.